Buenas, buenas, bienvenidos. Vamos a iniciar este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy curioso, pero la mayoría de los emprendedores o la mayoría de las personas cuando iniciamos un emprendimiento no tenemos ni idea de qué es esto, ¿sí? Vamos a hablar de cómo crear una empresa en Colombia, ¿sí? Vamos a tocar todos los aspectos, desde lo más mínimo, desde lo menos importante hasta lo más importante, ¿listo? Entonces, primero que todo, vamos a hablar del primer tema más importante cuando yo quiero crear una empresa. Primero tengo que definir el por qué quiero crear una empresa, ¿sí? Suena un poco bobo, un poco simple, pero es el tema más importante. ¿Por qué quieres crear una empresa? O sea, la razón por la cual quieres crear una empresa. Porque como lo he dicho anteriormente, estamos en un mundo donde la sociedad nos esquematiza y la sociedad nos dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y realmente tú y yo tenemos que definir qué es lo que queremos para nuestras vidas y qué está bien para nosotros y qué está mal para nosotros. Tener un empleo está bien y montar empresa también está bien, pero entonces por eso tengo que definir por qué quiero crear una empresa, ¿sí? No por moda o no porque todo el mundo lo está haciendo, sino definir una razón. No por crear riqueza, no por decir que quiero crear una empresa simplemente porque quiero generar riqueza, no, definir como una razón fundamental. Porque así mismo como yo defino una razón fundamental, de esa misma manera la empresa va a tener un crecimiento importante. Porque realmente una empresa que crece, una empresa que funciona, es una empresa que brinda soluciones importantes al mundo entero, ¿sí? Lo mismo sucede al contrario. Si usted crea una empresa por simple y llanamente beneficio económico, las personas sienten eso y la empresa no va a tener un impacto. Entonces eso es muy importante como primera instancia. ¿Por qué quieres crear una empresa? Segundo, la idea. Revisa la idea. Hay mucho emprendedor que de pronto tienen un capital para crear una empresa y pierden totalmente el tiempo porque tienen el capital pero no hay una idea, o peor aún, no hay un modelo de negocio. ¿Listo? Lo mismo funciona cuando no tienen el capital, pero tienen la idea, ¿sí? Para mí, un buen emprendimiento o una buena empresa es una sumatoria de tener una buena idea, de tener el capital, de tener un modelo de negocio establecido, de tener un plan financiero para la empresa, de tener un plan de tributario para la empresa. Son varias cositas que hacen tener una muy buena idea de negocio, ¿listo? Ven a un restaurante exitoso y dice, voy a crear un restaurante. Porque yo sé que ese es exitoso y el mío también va a ser exitoso. Y así no funcionan las cosas. O sea, hay que centrarnos en en tener una idea, realmente tener una idea, hacer un plan financiero, ¿sí? Un plan financiero es hacer una proyección de qué solución va a resolver mi modelo de negocio. Es que la mayoría de las personas es impresionante. Ejecutan una idea sin tener un plan financiero, sin tener mucho menos un plan tributario, y por eso es que quiebran. Muchas personas ejecutan una idea sin hacer un estudio de mercados previamente y por eso quiebran. Primero, una idea, ¿listo? Y hombre, tiene que ser una muy buena idea, ¿sí? Estamos en un país donde hay mucho emprendedor, porque no sé si ustedes lo sepan, pero Colombia, por ser un país subdesarrollado, es un país donde hay mucho emprendimiento. Y estamos en un momento donde hay mucha competencia en muchos aspectos de la vida. Entonces, si tú vas a crear, hay dos opciones de la idea de negocio. Uno, innovar demasiado. Pero para mí una idea muy innovadora se necesita de mucho capital, ¿sí? Porque precisamente por lo innovadora se necesita de mucho capital para hacerle un buen marketing, hacerle un buen estudio de mercado y darle con toda la idea. La segunda es hacer algo que otro lo hace, pero hacerlo mejor o agregarle valor. Para mí esa es la mejor opción. Hacer lo que otro hace, pero agregarle valor. Punto. Y hacerlo mejor que el otro. Punto. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto. ¿Listo? Presente. Después de yo escoger el servicio o producto con el que yo quiero arrancar, yo tengo que hacer un plan financiero. ¿Sí? Antes de hacer el plan financiero, yo tengo que definir el costo de a cómo voy a vender mi servicio o a cómo voy a vender mi producto. Y para hacer eso, antes de eso, tengo que hacer un estudio de mercado. Punto. Hay empresas que hacen estudios de mercado muy buenas dependiendo de la ciudad o sector donde tú te vas a ubicar. O tú mismo lo puedes empezar a hacer, ¿sí?
Esto es vital hacerlo para entender el consumidor que quiere. Error común de cualquier emprendedor. Resulta que fue a un lugar donde compró unos vasos y le encantaron los vasos y dijo, oh, este vaso me encantó, ¿qué tal donde yo vendiera vasos en mi ciudad me haría millonario? Y empieza a vender vasos de esto en su ciudad. Resulta que a nadie le gustan estos vasos, ¿sí? Es común, ¿sí? Entonces por eso yo tengo que definir, y muchas veces lo que yo vendo no me tiene por qué gustar a mí, o el servicio que yo ofrezco no lo tengo por qué consumir yo. Emprendimiento o empresa que yo vaya a crear no necesariamente tiene que ser algo que a mí me apasiona o me encante hacer, no necesariamente tiene que ser eso, ¿listo? Puede ser algo totalmente diferente a lo que realmente a mí me apasiona. Veamos un negocio o una empresa, ¿sí? Como algo que le brinda un servicio a la humanidad, algo que soluciona problemas, pero también como una herramienta que me genera a mí unos ingresos, ¿sí? Tampoco le tenemos que meter pasión a este tema. No, es que a mí me apasiona, porque, hombre, ¿quién dijo que el dueño de un cementerio le apasiona su negocio? O sea, entendamos eso, y es una persona que le va muy bien, ¿sí? Entonces no tiene que ver lo uno con lo otro. Si está ligado, súper, pero si no está ligado lo uno con lo otro, no te preocupes, no pasa nada, ¿listo? Segundo, tengo que definir cómo definir el precio de mi producto, cómo definir el precio de mi servicio. ¿Listo? Después tengo que definir el costo. Tengo que definir el costo de mi producto, el costo de mi servicio, para después sí definir el precio. Y ojo, muchas veces el costo de mi producto, en mi modo de ver, para mí tiene que ver con costos fijos, lo que me cuesta realmente hacer el producto, y también le tengo que incluir a eso costos variables. No lo puedo definir solamente con costos fijos, porque yo tengo que meterle el costo de mi producto, los costos variables, lo que me cuesta un arriendo, nómina, lo que me cuesta todo eso. ¿Listo? Existen muchas herramientas y mucho tema donde yo me puedo apalancar. Entonces hoy en día existen emprendimientos donde hay 100% apalancamiento, un ejemplo, donde sencillamente el dueño, empresas donde no tienen que pagar arriendo de oficinas y trabajan 100% online, donde son 100% digitales y se ahorran todo el tema físico, se ahorran de muchos temas económicos, se apalancan, ¿sí? Entre más tu negocio, tu idea hoy en día tenga nivel de apalancamiento, quiere decir que es una idea más exitosa que la otra, ¿listo? Primer factor, apalancamiento. Segundo factor, que tu negocio sea escalable. Este factor es muy importante. Si yo hoy por hoy tengo tantas herramientas, ¿sí? A mi alrededor hay tantos negocios digitales, ¿sí? Donde yo puedo montar empresas y negocios y me puedo apalancar de muchas cosas y puedo hacer mi negocio más sencillo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, entre tu negocio más escalable sea, mucho mejor o mucho más rentable, o te va a ir mejor. Obvio, ¿qué es escalable? Explico el concepto. Escalable es que tu negocio sea muy fácil hacerlo crecer. ¿Listo? Te voy a dar un ejemplo de negocios que no son escalables. Un restaurante. Tú montas un restaurante hoy, restaurantes muy buenos y muy bonitos que montan hoy en día, donde le invierten mucho a todo el tema del diseño, imagen. Montan un restaurante el día de hoy y ¿qué pasa? Tetearon el restaurante muy bueno, lo llenaron, pero llegaron a un punto de que quiere crecer más, el negocio está en tope de crecimiento, entonces para crecer más el dueño dice, montemos otro restaurante. No es fácil porque tienen que sacar del bolsillo otros 500 millones de pesos que les costó, o $100,000 que les costó abrir el primer restaurante, y montarlo en otra localidad del municipio de la ciudad donde se encuentra el primer restaurante. Y resulta que caso real, lo montaron y ese restaurante no tiene ventas, igual que este, o no tiene el mismo resultado igual que este, o ya lleva mucho tiempo y no genera resultados. Es difícil crecer en un negocio así. No estoy diciendo que el negocio de los restaurantes sean malos, no, son buenos, pero escalarlos es complejo, es difícil, ¿sí? Entre más yo busque un negocio que sea escalable, pues es mucho más sencillo y que soporte crecimiento, ¿listo? Porque muchas veces el problema de un emprendedor no es empezar en un negocio, sino es que tengan techos de crecimiento, que lleguen a un punto de, madre, o no tengo más mercado o me es muy difícil hacerlo crecer. Son dos cosas que complican bastante el tema, ¿listo? Ejemplo de un negocio totalmente escalable. Esa es la diferencia entre Walmart y Alibaba. Para Walmart crecer el doble, tiene que invertir el doble en infraestructura física, más supermercados, hacer estudios de mercado para ver que el lugar donde lo vayan a montar vaya a funcionar el Walmart.
y para Alibaba crecer el doble simplemente es otro servidor más. Otro servidor más y listo, ¿sí? Entonces no hay techos de crecimiento, o es mucho más sencillo crecer en Alibaba, sin decir que Alibaba es mejor negocio que Walmart. Pues Walmart también es una empresa rentable, pero estamos hablando de negocios en lo posible. Si yo puedo escoger, mejor me voy por el negocio que es escalable en lugar de irme por el que no, ¿sí? Si puedo escoger, mejor me voy con el negocio que tiene más potencial de crecimiento, más potencial de mercado que el que no. Distinto. Todo negocio tiene que iniciar como un bebé, por más capital que tú o yo tengamos para invertirle o inyectarle a un negocio. En mi modo de ver, todo negocio merece crecer como un bebé, ¿sí? Y muchas veces cuando uno tiene el capital, uno quiere acelerar ese paso con capital invertido. Y está mal hecho, porque uno tiene que dejar que el negocio mismo empiece a fluir, que el mismo negocio empiece a dar, que el mismo negocio creció. Obviamente en lo posible yo no desangrarlo, no sacarle utilidad ni nada en lo posible, y reinvertir. Para mí es la mejor forma que un negocio empiece a crecer, es la mejor manera, que el mismo negocio empiece a darse de comer el mismo, que el mismo negocio empiece a crecer, que el mismo negocio empiece a tener capital para poder expandirnos, para poder irnos para otra ciudad. Y ya viene una planeación financiera, que es donde yo hago una proyección de ventas, proyección de resultados, y después de la planeación financiera ya yo defino cómo o inicio la empresa legalmente.